Historia de Jaime. María Dolores Estrella Casado. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático, la transmisión del mismo por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del mismo. Únicamente, se podrán reproducir párrafos parciales del mismo, mientras se mencione el título y el autor. Dedicatoria. Esta historia la dedico a todas aquellas personas que piensan que nada tiene solución en esta vida y como podrás comprobar más adelante, todo tiene arreglo, lo único que hace falta es que nos pongamos manos a la obra y decidamos dar el paso definitivo. Historia de Jaime. Hola, soy Jaime, vine al mundo al son de los alegres notas de una canción de Celia Cruz, en pleno carnaval, porque mis padres, que son festeros al 100%, tenían contratada una orquesta para celebrarlo, pero yo, quizás por el bullicio del acontecimiento, me adelanté a ese momento del parto y quise nacer antes de tiempo. Mis papás quedaron encantados de recibirme tan pronto, ya que me habían mandado a pedir tras una extensa carta, a las legendarias tierras del País de las Maravillas, habían escrito hasta allí, porque los modelos de niños que las cigüeñas traían de París, no les gustaban. Así que un lindo día de carnaval, mientras mi madre bailaba salsa, se puso de parto, la llevaron corriendo al hospital y hasta allí llegó una linda cigüeña blanca que llevaba en el pico un cestillo de flores en donde yo reposaba apaciblemente, llamó a la puerta del paritorio y me dejó en los amorosos brazos de mi mamá, que dicho sea de paso, estaba rodeada de médicos y enfermeras para comprobar que mi viaje lo había hecho sin novedad, pero ahí empezó mi martirio, nada más llegar, me cogieron, me azotaron y me dieron un baño, claro que eso lo hicieron porque era pequeño y no podía defenderme, porque si no, no habrían abusado de mi voluntad de esa manera. Mis papás quedaron encantados de recibirme tan pronto, ya que me habían mandado a pedir tras una extensa carta, a las legendarias tierras del País de las Maravillas, habían escrito hasta allí, porque los modelos de niños que las cigüeñas traían de París, no les gustaban. El día de mi bautizo, fue superior, mis padres se empeñaron hasta las cejas, se gastaron todos sus ahorros, incluso sacaron un préstamo para que no faltara de nada y así tuviera una fiesta digna de reyes. En la iglesia, me bautizaron con el nombre de Jaime, aunque como era tan pequeño y tan bonito, siempre me llamaron Jaimito. Me crié como un principito, cada semana me llevaban al pediatra para que me tocara la barriguita, me palpara el intestino, me mirara la boca, los oídos, veían cuánto peso había ganado, si me había salido algún diente, cuántos centímetros había crecido. Uf, qué pesados se ponían tanto los médicos como mis padres con tanto tocar y medir, con lo cual los odiaba y me ponía a llorar en cuanto me daba el olor del consultorio. En casa pasaba algo parecido, siempre estaban con la misma canción: niño, no toques eso, niño, no toques lo otro, cuidado que te manchas, uf. Así que en cuanto tocaba algo que no les parecía, me daban un baño. Vaya, una lata. Como yo quería estudiar y no había escuelas que les gustara lo suficiente a mis padres, decidieron contratar a una multitud de maestros para que vinieran a la casa. Aprendí las primeras letras, las vocales, consonantes e inmediatamente comencé a formar frases y en clase de matemáticas, aprendí a multiplicar, dividir, sumar y restar, era un niño listo, buen hijo, buen estudiante y amaba la justicia, y la recompensa fue que mis padres me llevaron a la universidad para que estudiara Derecho. Yo no podía con tanta disciplina, porque mis inclinaciones eran otras, así que de noche en la oscuridad de mi habitación, cuando estaba solo, comenzaba a llorar amargamente y me ponía a pensar en qué podría hacer para salir de aquel enredo, hasta que un día, tomé la decisión más fuerte de mi vida y preparé una escalera hecha con sábanas y escapé de casa deslizándome por la ventana, pensando solamente en la libertad. El mundo que había pensando, no era el que imaginaba y lo pasé muy mal, porque yo, no me había criado como otros niños y no estaba al tanto de la maldad que existe en el mundo, así que me quedé en un banco de la plaza llorando mientras veía pasar a la gente. Mientras sollozaba en aquel banco del parque, unos titiriteros me vieron, se fijaron en mí y me dieron unos caramelos y un bocadillo de queso. Al tomar confianza con ellos, me invitaron a seguirles, me cogieron, me introdujeron en su carro y me llevaron a su circo, porque, ignorante de mí, no sabía lo que era aquello. Tampoco sabía que había que trabajar para comer, así que en ese lugar, como no tenía escapatoria porque siempre estaba vigilado, trabajé todo lo que pude, e hice todo lo que me obligaron a hacer,
pues hasta me hicieron un disfraz de chimpancé para salir a la pista a hacer cabriolas. Yo no podía seguir así, aquello no era vida y aproveché la oscuridad de una noche sin luna, para huir como alma que lleva el diablo hasta llegar al centro de la ciudad. Allí comencé de nuevo, era joven y tenía ganas de comerme el mundo y como no había crisis como ahora, estuve trabajando en muchas cosas, me hice repartidor de periódicos, de pan, chico de los recados, pastelero, peluquero, limpiabotas, pescadero, zapatero, monaguillo, etc. Es decir, hice de todo lo que se presentaba y todo lo que me vino a la mano para ganarme el pan nuestro de cada día, hasta que fui a casa de mis padres arrepentido, me recibieron con los brazos abiertos, me comí los mejores platos de lentejas y de arroz con pollo, porque mi madre cocinaba muy bien, pero al poco tiempo, fui llamado por el gobierno para hacer el servicio militar y me hiciera un hombre, y de ese modo, me convertí en soldado. Llegar al cuartel, fue una bendición, era algo nuevo ya que representaba muchas expectativas para mí, pero cuando ya estaba situado en el cuartel, con la cabeza pelada como una bola de billar y con aquellas ropas que no acababan de acoplarse a mi cuerpo, escribí a mis padres para que me enviaran algún giro que otro, para ser un soldado como los demás y así tener dinerillo para mis gastos. Mi madre, que había estado tanto tiempo sin saber de mí, y actuando como todas las madres, al conocer mi situación, vino como una flecha al cuartel donde me encontraba, llegó a la puerta y después de tenerla un buen rato esperando, llamaron al jefe de guardia, este al sargento, el sargento al oficial, el oficial mandó que me buscaran, entonces llamaron al ordenanza de guardia, este fue a la compañía en busca del cuartelero, entonces pudieron dar conmigo que estaba como en tantas ocasiones en la cocina pelando patatas. Al avisar de que una señora me buscaba, me lavé las manos, salí rápido y veloz y allí estaba mi madre más guapa que nunca, porque las madres, cuando tienen los hijos criados, se ponen muy guapas, se echó a mis brazos como una pantera y me llenó de sonoros besos toda la cara, al tiempo que lloraba toda entera y me prodigaba las más tiernas palabras, después se separó para mirarme y riendo me dijo, pero si te ha salido bigote. Y con pasión de madre repetía una y otra vez, pero qué bien te queda el traje. Bueno, todo hay que decirlo, desde entonces me tiré un servicio militar de miedo, no tenía que envidiar ni al más alto cargo, siempre tenía unas monedas para gastar o para ir a la cantina y para pagar alguna guardia si es que no quería hacerla, pero hablando de guardias, un día que estaba de servicio, mientras pasaban las interminables horas dentro de la garita que estaba en la puerta del cuartel, vi pasar ante mis ojos a la mujer de mis sueños, una morenaza con un cuerpo impresionante, de andar cimbreante, con unos enormes ojos negros de mirar profundo y con unas pestañas como abanicos. Ver aquella hembra, me hizo perder hasta el último de mis sentidos, esa morena se llamaba Luisa. Cuando salí de la guardia, la busqué como un loco por todos los rincones de la ciudad hasta que di con ella tras los cristales de una perfumería, entonces la esperé a la salida y le confesé mi amor volcánico y abrasador, pero ella, que era una mujer casta y sensata, me dijo que hasta que no estuviera licenciado, con trabajo fijo y una casa donde vivir, no podía aceptar salir conmigo para que nos convirtiéramos en novios, así que esperé, pero mientras llegaba ese momento mi amor por ella crecía. Cada día más. Nos veíamos casi a diario, solíamos dar largos paseos por el parque, éramos muy inocentes y con solo sentir que estábamos cerca, nos poníamos nerviosos, en ocasiones la mirada nos delataba y liberábamos nuestra imaginación, creo que en ocasiones sentimos que podíamos tocar el cielo con el simple roce de nuestras manos. Por fin, me dieron la licencia, ya había dado un paso más y me fui corriendo en busca de un ramo de rosas rojas como sus labios y al más puro estilo de oficial y caballero, me fui a su encuentro, también le compré una gran caja de bombones que sus familiares devoraron antes de decir de quién eran, entonces salió Luisa de su habitación y le volví a repetir que estaba dispuesto a sacrificar mi libertad por ella, me aceptó, pero me exigió un anillo de brillantes que le compré con gusto. Aunque tardé 5 años en pagarlo a plazos. Ya lo teníamos todo preparado para la boda, pero no teníamos piso, yo no pensé que interesara tanto eso de la vivienda y ahí es cuando vino lo peor, porque entonces tocaba esperar unos años más para sellar nuestra unión, porque éramos tan puros, que solo habíamos llegado a darnos un beso en la mejilla y cogernos las manos. Al lado de la casa de mis padres, había una abuelita que se estaba muriendo, tenía un piso magnífico y quería venderlo a buen precio, pero cuando me entrevisté con ella para comprárselo, se ofreció a regalármelo, pero a cambio me tenía que casar con ella para que a su muerte lo pudiera heredar sin hacer gastos de compraventa.
Llegué corriendo a casa de mi novia totalmente desilusionado y cuando comencé a consultarle lo que me había sucedido, quedé alucinado como un tonto, porque Luisa me dijo que me casara con aquella mujer, porque iba a morirse pronto y si yo me quedaba con el piso en calidad de viudo, no habría que gastar nada más y podríamos comenzar nuestra vida juntos y yo pensando en poder tenerla entre mis brazos, no tuve más remedio que madurarlo. Claudiqué y me casé con aquella abuela, que aunque se estaba muriendo a chorros, me pidió que le preparara algún caldito, entonces le preparé un puchero y esa fue mi ruina, porque ella comenzó a pedir cocidito a diario y yo a darle cada vez más hasta ver si reventaba, pero para mi sorpresa, cada día estaba mejor, más lozana y más fuerte, incluso más joven y yo me decía para mis adentros, que cómo era posible, y ella me contestaba que la culpa era de la sopita que le preparaba a diario. Porque ese caldo estaba tan bueno, que conseguía resucitar a los muertos, entonces, ciego de ira, porque no podía conseguir el piso que era uno de mis objetivos ni podía estar con Luisa, tiré la olla de caldo a la basura y le arreé un golpe para terminar con ella, pero se escurrió como una anguila de entre mis manos y comenzó a flotar en el espacio como un espectro. Madre mía, qué susto pasé, era una bruja, entonces me señaló con un dedo largo como una caña de bambú y me dijo, por tu traición. Me servirás de esclavo durante toda tu rastrera vida y no podrás yacer con la mujer de tus sueños. Al descubrir aquella mentira, le confesé que yo de quien estaba enamorado era de Luisa, entonces ella me dijo, ya lo sabía, pero, serás mío o de nadie. Me tapó la nariz y me obligó a beber un brebaje que me convirtió en loro, automáticamente me metió en una jaula y si mal lo pasé de hombre, peor lo pasé de loro. Conseguí escapar de aquella maldita bruja cuando un día dejó la jaula sin cerrar del todo, entonces, esperé a que se durmiera en el sillón a hacer la siesta y salí volando por la ventana sin mirar mi destino, hasta que aterricé en un barco de recreo donde mucha gente rica veraneaba haciendo un crucero por el Mediterráneo. Las personas que iban en el crucero, me mimaban cada día, siempre estaba con chicas guapas y jóvenes, hasta que una noche, el barco fue asaltado por unos piratas, y no precisamente del Caribe. El capitán Patapalo, que estaba harto de comer pescado, se alegró al verme y quiso que hicieran conmigo una paella, y claro, aunque era un loro, pensaba como un humano y sabía que lo primero que iban a hacer, era pelarme. No podían conseguir quitarme las plumas y se convirtió en una odisea para todos ellos porque no las arrancaban de ninguna de las maneras, hasta el capitán, enfadado, se quitó la pata de palo para darme golpes, sin darse cuenta de que con ello, perdió el timón y de esa manera, el barco empezó a ir a la deriva y dio contra unas rocas, se llenó de agua y se hundió, yo apenas podía volar y como pude me agarré a un palo que flotaba y me llevó a no sé dónde, pero lo que era seguro es que ya pisaba tierra firme y era lo que me importaba. Llegué a una playa donde había mucha gente tomando el sol y un árabe que vendía relojes y gafas de imitación, me recogió, me llevó a su tienda y allí me puso en venta. Llevaba varios días en aquel comercio cuando vi entrar a una mujer no muy joven que compró varias cosas y luego le preguntó qué precio tenía aquel loro, el árabe le dijo que si le gustaba, se lo regalaba, que allí no lo podía tener. De repente, al mirar a aquella mujer, mi corazón saltó de alegría, estaba en los brazos de Luisa. Luisa me besaba el pico, me acariciaba las plumas, me daba de comer lo que quería, pero también me di cuenta de que tenía un retrato mío en la mesa de noche y antes de acostarse a dormir, siempre lo miraba y lo besaba y luego lo insultaba y eso a mí me dolía. Como loro que soy, sé hablar, pero como antes había sido hombre y había estudiado, tenía mucho vocabulario, así que le pedí a Luisa que me contara sus pesares y la pobre, que estaba hecha un mar de lágrimas, me contó sus penas y cómo yo también lloraba. Cuando ella fue a consolarme, le conté la verdad, le dije que yo era su Jaime y ella, con esos ojos tan grandes y que casi se le salían de las órbitas, me cogió del pescuezo y casi me ahoga, mientras me decía, sin vergüenza, ¿cómo se te ha ocurrido estar 20 meses en mi cuarto sabiendo que soy soltera y virgen? La venganza de Luisa, fue pelarme y dejarme a la calle a esperar que un alma caritativa me recogiera, aunque de esa guisa, era imposible que nadie se sintiera atraído por mí. Pasé unos meses deambulando de un lado a otro, pero como conocía mi barrio, pronto supe dónde esconderme, dónde encontrar comida y dónde dormir sin pasar frío. Luisa, pese a todo lo que había pasado, no podía conciliar el sueño, la conciencia no la dejaba tranquila y fue a ver mi madre para contarle lo que me había ocurrido, entonces, ella, se expuso al peligro por ayudarme y empezó a trabajar para la bruja,
hasta que dio con la receta del brebaje que preparó aquella anciana para vengarse de mí. Mi mamá dio con el brebaje y con la forma de prepararlo, lo que ocurría es que había que hacerlo al revés y eso era imposible. Entonces, Luisa, que solo había vivido para mí y a pesar de todo lo que había pasado, seguía enamorada de su Jaime, habló con mi madre y decidió probar ella misma la poción, convirtiéndose en una hermosa Laurita a la que reconocí en el momento en que la tuve frente a mí. A pesar de todas las vicisitudes, triunfó el amor y desde ese día somos muy dichosos. Mi madre nos ha dejado una habitación con mucho espacio para que tengamos una vida plena, y más ahora con la prole, ya que tenemos 4 loritos que son lo mejor que podíamos esperar y aunque no comemos perdices como en los cuentos, somos muy felices.